La palabra al doctor Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional en el periodo 2012 y especialista en Derecho Constitucional. Doctor Álvarez Miranda, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Extendiendo el agradecimiento a todos los señores congresistas. Yo suscribo todas y cada una de las manifestaciones efectuadas por Víctor García Toma y por Carlos Mejía, cosa rara en el derecho constitucional porque, a diferencia de otros derechos, donde los códigos y las leyes de desarrollo de los propios códigos y su interpretación ha sido básicamente un terreno pacífico, o sea, se sigue casi, con algunos matices, casi al pie de la letra, las corrientes principales en el derecho civil, en el derecho penal, etcétera, con algunos matices. En el derecho constitucional, a diferencia, siempre surgen no dos posiciones, sino hasta 3 o 4, como ustedes se han podido dar cuenta. Nunca, o casi nunca, hay coincidencia entre 2 o 3 especialistas en el derecho constitucional. Las circunstancias han hecho de que pueda yo suscribir todas y cada una de los dichos de Víctor García Toma y de Carlos Mejía, habiendo escrito cosas diferentes, en perspectivas diferentes. Y eso dice mucho de el tema que estamos ahora analizando. Prácticamente ha habido un consenso unánime en la academia en señalar que este proyecto era en sí mismo inconstitucional, aunque tuviese un buen objetivo, una buena finalidad política. Era muy difícil encontrar una opinión que se arriesgara a avalar técnicamente este proyecto. He leído por ahí que encontraron 2 o 3 personas, pero que básicamente dieron una posición más política que académica, y quería referirme muy rápidamente a este tema. ¿Cómo yo hubiera podido encontrar una salida y decir que el proyecto era constitucional, tratando de confundir a la gente de que la modificación o el objeto de la modificación era la ley orgánica y no la Constitución? Es obvio, por lo que han dicho mis colegas, de que lo que se está modificando no es solamente la ley orgánica, es la Constitución, que determina en forma taxativa y clara cómo es que se eligen a los fiscales, cómo que eligen los fiscales supremos al fiscal de la Nación. La otra vía, de repente, hubiera podido ser, como incluso algún ex magistrado del tribunal intentó hacerlo, tratar de justificar la declaratoria de emergencia bajo el test de proporcionalidad y decir, en este caso, hay una situación de suma gravedad y la medida es necesaria, es idónea y es proporcional en sí misma. También solamente por idoneidad se cae. O sea, no puede ser la medida más extrema, la de intervención por encima del mandato constitucional, la menos gravosa. No sé si me dejo entender. En el derecho constitucional siempre se avala, se permite, se promueve de que ante una circunstancia grave se pueda tomar una medida, una decisión, algo que posiblemente no esté demasiado a tono con la legalidad, pero sí es constitucional en la medida en que es la medida menos gravosa, o sea, la que menos afecta los derechos, la que menos afecta la constitucionalidad de la norma, la que menos afecta a la sociedad en su conjunto, la estabilidad, la predictibilidad, etcétera. En este caso, no resiste el test de proporcionalidad porque la medida es la más gravosa. Y en el fondo, todos los estudiantes de Derecho se han dado cuenta, algunos a favor del presidente, otros en contra, de que en el fondo el presidente ha sido mal asesorado. Por A o B motivos, de pronto por la cantidad de proyectos de ley que han tenido que redactar en de las diversas materias y la urgencia del momento, definitivamente el presidente, que no es abogado, ha sido mal aconsejado
y por tanto hace bien en ahora tratar de señalar políticamente de que este proyecto presentado no lo retira, porque obviamente el gesto político sería negativo. Este proyecto presentado debe pasar como un insumo para el debate de la ley orgánica del Ministerio Público, para la ley orgánica de la misma Junta Nacional de Justicia, y de esa manera sanamente se deja de lado, se archiva fácticamente, políticamente, este proyecto que en sí mismo hubiera sido muy negativo. ¿Por qué negativo? Porque por más que hubiésemos suscrito políticamente la necesidad política del presidente de la República, hubiésemos aprobado un antecedente que hubiese sido nefasto no solamente para este año, para los siguientes, sino para ahora que no hay reelección, cosa que también en la academia no encuentra justificación. Pues bueno, ahora que no hay reelección, para los siguientes plenos del Congreso, para las siguientes composiciones del Congreso, hubiera sido terrible dejar este antecedente de que por motivos políticos, posiblemente hoy avalados por el grueso de la opinión pública, pero de pronto en el futuro no tanto, una prensa dividida, partidos políticos con opinión dividida, hubiesen observado una lucha ya frontal entre opciones políticas, teniendo como campo de batalla organismos jurisdiccionales, organismos propios del sistema judicial, de la administración de justicia. Y eso es sumamente grave, y felizmente las circunstancias han hecho, Dios apremia pero no ahorca, las circunstancias han hecho que se pueda superar esto sin cometer ese desatino, ese error. Yo quería referirme al artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos, que ha sido mencionada por Carlos Mencía en forma acertada. La Declaración Francesa tiene una expresión innovadora que posiblemente sus suscriptores, sus redactores, no se dieron cuenta en ese momento. Ellos hablan, parafraseándolos, de que si no hay derechos, si no se respetan los derechos y si no hay una garantía efectiva de la separación de poderes, no hay constitución. Hoy en día, al leer eso, entendemos que por constitución no es solamente el orden democrático, que es posiblemente el primer piso del Estado constitucional de derecho, sino que estamos viendo, hoy en día, damos esa lectura de que si no hay separación de poderes, no existe constitución en el sentido jurídico del término. O sea, no hay respeto por la norma fundante de la nación. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la diferencia? Es que una cosa es el aspecto democrático avalado por las elecciones y que ustedes congresistas están obligados a respetar, porque cada uno representa al mismo tiempo a la totalidad de la sociedad peruana en su condición de congresistas de la República, pero al mismo tiempo, por mandato político, están también obligados a respetar a sus propios electores, a los cuales en otras democracias van a acudir para ratificar su confianza sirviendo los intereses y tendencias de sus propios electores. Ese juego democrático que es necesario se complementa en un Estado constitucional de derecho con el respeto a los principios y valores que hizo alusión Víctor García. Por encima de la democracia hay un conjunto de principios y valores que están más allá de las necesidades políticas urgentes, temporales, coyunturales. Entonces yo entiendo perfectamente, me ha tocado integrar un tribunal constitucional que tuvo en su interior también conflictos, por supuesto. Entonces yo entiendo que quienes representan a diferentes opciones políticas con toda legitimidad también sufran
la confrontación, la necesidad de obtener instrumentos rápidos, expeditos, urgentes, para responder a necesidades políticas. Pero siempre hay que tener en cuenta que por encima de la coyuntura están los principios y valores constitucionales que no soportan la posibilidad de ser menoscabados por la coyuntura. Y esto dicho porque ustedes van a tener también en sus manos el reto grave, inmenso, de que en muy poco tiempo, casi sin lugar a reflexión, van a tener que hacer la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, la reforma que ojalá sea a profundidad. Tengo dos proyectos de reforma que son puntuales, referidos básicamente a la Junta de Fiscales Supremos para salvar una coyuntura, pero en realidad, como ya se ha dicho ampliamente, la Ley Orgánica del Ministerio Público es de 1981 y, por ejemplo, decía que el fiscal de la Nación juraba ante el Presidente de la República, porque en realidad el Presidente de la República designaba al fiscal de la Nación. Entonces ya es momento de que darnos un poco de tiempo, quizás recurrir a la academia para una ayuda más rápida, para hacer ambos procesos. Hay que hacer una ley orgánica del Ministerio Público actualizada en su integridad, prácticamente una nueva ley orgánica, que recoja las necesidades actuales. Por ejemplo, tiene que haber un fiscal supremo especializado y específico para lavado de activos, otro fiscal supremo específico y especializado en lo que son delitos económicos, que no son necesariamente fundibles, esa palabra está mal empleada, pero no son necesariamente, no se pueden poner en el mismo maletín que el lavado de activos, porque en delitos económicos hay una inmensa cantidad de procesos y de investigaciones por ejemplo, alcaldías provinciales, alcaldías distritales, gobiernos regionales, que no tienen que ver con el lavado de activos. Y el lavado de activos ya de por sí es también un inmenso campo complejo, de muchos menos casos, pero mucho más complejo. Por tanto, incluso la nueva fiscal en la mañana, el fiscal de la Nación, se refería a la también posibilidad de que un fiscal supremo se dedique exclusivamente a lo que es violencia contra la mujer y protección a la familia en general. Y también es loable, también es posible. Entonces, hay que hacer una reforma, pero en la medida de lo posible, en la medida de las posibilidades, respetando los valores y principios de la Constitución y invocando a todos y cada uno de ustedes que puedan salvar la coyuntura, salvar la inmediatez, que entiendo, obviamente también tienen que considerar y respetar, pero lo que la sociedad y las circunstancias les demandan es sumamente inmenso. 2 leyes esenciales, fundamentales, en muy corto lapso, pero lo van a tener que hacer. Pero mi invocación es que lo hagan lo mejor posible en un nivel integral, en un nivel, si se quiere, no susceptible de enfrentamiento, de ver, pero si yo apruebo este artículo, a ver qué fiscales supremos encajan en este artículo hoy día, este mes, y en febrero de repente encaja otro con este artículo, entonces cambio la ley orgánica futura y la condiciono a la inmediatez. Y eso, al final de cuentas, puede significar avalar, responder a los dictados del grupo político, pero puede significar traicionar las necesidades de la nación y la sociedad en su conjunto, que es a lo que todos, al final de cuentas, nos debemos. Muchísimas gracias.